Vamos a presentar, tú te echas las mañaneras. Bueno, no el mañanero, es muy distinto el mañanero. El mañanero se me lo he hecho. Fíjate que es un ejercicio que en otros países del mundo seguro van a empezar a imitar. Porque antes se quejaban mucho de que, ay, el presidente que no habla, y ahora se quejan de que habla y que habla todos los días, ¿no? Bueno. Pues sí, bueno, aquí tenemos invitado a Marco Antonio Olvera, él es escritor y nos va a hablar del libro ¿Por qué así, señor presidente? ¿Cómo estás, mi querido Marco Antonio? Hola, Marco. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días a donde se encuentre, por supuesto, y toda la gente que lo sigue y que nos está escuchando. Muchas gracias por el espacio. Marco Antonio, ¿desde cuándo sigues las mañaneras? Pues fíjate que no las sigo, sino que fui o sigo siendo partícipe de las mañaneras. Soy reportero, llevo 30 años en esta carrera de reportero y en los últimos 5 años y medio he cubierto las actividades del presidente, tanto en el interior de la República como el extranjero, algunas veces que ha acudido al extranjero y por supuesto en Palacio Nacional. Entonces, pues he sido también copartícipe de la correlación que se da en la comunicación desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional y bueno, pues hemos hecho una recopilación de todas las pues preguntas y respuestas que el presidente ha dado con respecto a los cuestionamientos y planteamientos que le hice y bueno, pues durante 5 años y medio, pues 500 ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo la gentileza de otorgarme la palabra. Y entonces tú recopilas todos los cuestionamientos que le hiciste y los plasmas en este libro. ¿Cuántas preguntas le has llegado a hacer al presidente, Marco Antonio? Pues, como te vuelvo a repetir, son 500 ocasiones que me dio la palabra. Y si la multiplicamos, que a veces eran 2 o 3 preguntas, por lo menos son 1000 preguntas y, por supuesto, respuestas del presidente del Ejecutivo. ¿Y qué te llevas, Marco Antonio? ¿Qué recoges? Este ejercicio inédito en la historia del país alimenta, enriquece la vida política de México. Pues yo creo que la enriquece, la alimenta, pero también, sobre todo, abre pues las conciencias de muchos de los televidentes. Como ustedes saben, Las Mañaneras se convirtió en una plataforma de referencia en noticieros a nivel nacional y, por supuesto, a nivel internacional. Y, bueno, muchos noticieros que están en canales abiertos del 12, TV Azteca y Radio Fórmula, Imagen, pues estaban esperando pues prácticamente las respuestas del presidente sobre temas diversos, economía, finanzas, por supuesto, historia general, cuestiones sociales, defensoría de derechos humanos, por supuesto, defensa del agua, derechos humanos, grupos indígenas, por supuesto, también está el tema de migrantes, sector salud, y bueno, el tema más preponderante que diría que el presidente dejó ahí, pues abierto para ahora que llegue el nuevo presidente de la República, que será mujer obviamente, pues está el tema del sector salud, que por mucho tiempo ha sido atacado al presidente, pero pues tampoco iba a resolver este tema en 6 años, le quedó corto el tiempo, después de haber vivido pues una larga trayectoria para llegar a la presidencia, pero también pues todo lo que dejaron los gobiernos anteriores, ¿no? Oye, mi estimado Marco Antonio, si le preguntaras en otra ocasión al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ya fuera de lo político, en lo personal, más en lo personal, en lo íntimo, ¿qué te gustaría preguntar? Lo que me gustaría preguntarle al presidente, ¿por qué dejó temas pendientes? 3 temas pendientes desde mi perspectiva sería la atención a los migrantes, la reestructuración o el buen funcionamiento del Poder Judicial, obviamente respetando los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y federal, y por supuesto el sector salud. El sector salud pues ha sido vulnerable durante la existencia de México como república, porque si ustedes que están en el estudio, por supuesto, están en una gran ciudad como la Ciudad de México, pero si salieran a las comunidades, a las rancherías, a veces la verdad no hay ni paracetamol en esas clínicas. Yo no sé si al presidente
le engañaron, yo no sé si al presidente le mintieron, pero la verdad es que sí, el sector salud es un tema muy pendiente, el tema de los migrantes también es muy importante, se quedaron ahí temas en el tintero con el presidente que yo le planteé. En este sentido, quiero decirte que, bueno, los migrantes en época de pandemia que desgraciadamente vivió el mundo y que México la padeció, pues mandaron nada más y nada menos que 60,000 millones de dólares que ninguna industria en México, ni la industria del turismo, ni mucho menos petrolera, generan a esos dividendos como son los migrantes, y que pues los migrantes no se les mete ni un centavo, digamos, a esa industria, a la mano de obra, el dinero que mandan a este país. Yo creo que estos temas son los más importantes que le preguntaría al presidente. Y bueno, pues el presidente termina en menos de 4 meses su gobierno, se va a retirar. Ojalá que diera alguna entrevista para preguntarle eso y otras cosas. Algo pasó en tu micrófono al final, creo que te moviste un poquito, Marco Antonio, pero sí alcanzamos a escuchar. Pues sí, hace poco dimos ya la noticia de que se va a llamar a doctores cubanos para continuar con el trato a la gente, sobre todo de lugares muy difíciles de llegar y lugares a donde doctores mexicanos pues no quieren ir, tanto ya sea por seguridad o porque ellos quieren atender en ciudad. Entonces se está tratando eso, digo, yo no estoy contestándote por el presidente, ¿verdad, Marco Antonio? Pero se han tocado tal vez, como dices tú, a tu manera de ver, poco estos puntos. Otra cosa, Marco Antonio, ¿cuál podrías tú decirnos que es la pregunta en la que más se ha extendido el presidente de las que tú le has hecho? Fíjate que se extendió mucho en tema del Poder Judicial. El Poder Judicial fue tema de conversación entre el presidente y yo de prácticamente 1 hora 20 minutos. El presidente, pues cuando se le lanza la bola o la pregunta, digamos, pues contesta, y conforme va respondiendo, pues hay oportunidad también, si él te lo permite, en ir preguntando sobre la misma pregunta matriz, porque obviamente cuando se pregunta algo, pues va saliendo otro tema y así se va alargando la conversación, y fue 1 hora 20 minutos. La verdad es que yo te puedo decir que me siento muy satisfecho de haber participado en estas mañaneras. Obviamente tuve el ataque de infinidad de los medios pues preponderantes de poderío económico y con grandes plumas. Fui a pues tendencia, atacado, que pues dándome una serie de apelativos y señalamientos que no me gustaría repetir. Yo te puedo decir que estoy muy contento de haber participado con el presidente, no tomando decisiones, pero sí siendo un eje medular de la conversación de ida y vuelta entre el presidente de la República y yo. Marco Antonio, ¿en qué editorial podemos encontrar tu libro? ¿En dónde lo podemos comprar? Y por favor, tus redes sociales para la gente que quiere contactarte. Sí, claro que sí. Mira, el libro se va a presentar este próximo 30 de mayo en el Complejo Cultural, lo que fueron Los Pinos, en el Salón Miguel de la Madrid a las 5:30 de la tarde, este jueves 30 de mayo, 5:30 en el Complejo de Los Pinos, lo que fue la residencia oficial de Los Pinos. Está en Amazon, también ya lo pueden comprar en Amazon. Y algo muy importante, voy a hacer una gira en los consulados de México, los Estados Unidos, para pues llevarle el tema del libro a los migrantes, que la verdad es que es un tema muy importante y que el presidente también le dio ahí una importancia significativa con el tema de los migrantes. Mi Twitter es @marcoa_olvera y mi Facebook, Marco Antonio Olvera. Entonces, esos son los temas, las redes sociales, y por supuesto siempre agradecido con la gente que a ustedes lo siguen y por supuesto quienes ven las mañaneras. Muchas gracias, Marco Antonio Olvera. ¿Por qué así, señor presidente? Ya pueden encontrar el libro y nosotros ya nos podemos encontrar contentos. Gracias, Marco, porque del otro lado del estudio, hasta